Así de simple la tripleta por Antonio Eduardo Fernández, el summa cum laude de las décimas, los sonetos y los monólogos. Hoy les traemos el monólogo Agosto el inocente perseguido, desde una perspectiva socioliteraria. Santo Domingo, República Dominicana. Introducción. Bienvenido nuevamente a nuestro espacio literario. Hoy vamos a colocar nuestra lupa literaria sobre una obra cuyo título ya nos plantea una pregunta. ¿Por qué agosto? El título es Agosto el inocente perseguido. A primera vista, podríamos pensar que estamos ante la historia de una persona que sueña que necesita un abogado, pero rápidamente descubrimos que detrás de ese sueño existe una preocupación mucho mayor. El protagonista comienza preguntándose, ¿qué delito? ¿Qué infracción? ¿Qué transgresión? Y poco a poco ese yo comienza a transformarse en un nosotros. El individuo termina representando al ciudadano. Y agosto deja de ser simplemente un mes para convertirse en un símbolo literario. Hoy vamos a descubrir cómo está construida esta obra, qué recursos utiliza, con qué autores dialoga, qué tan original es y, finalmente, por qué considero que merece ser escuchada y leída. Agosto el inocente perseguido. Monólogo. Hace un par de días tuve un conflicto mental. Soñaba alegremente que, con urgencia, requería de un abogado. ¿Pero por qué? ¿Qué había cometido yo para estar siendo requerido por la justicia? ¿Qué delito? ¿Qué infracción? ¿Qué transgresión? ¿Qué desobediencia había cometido? Por más vuelta que daba en mi nube mental, no lograba encontrar un solo hecho que justificara que yo fuera convertido en un convicto. Entonces pensé, le escribiré una carta a Víctor Hugo. Pero no quiero tanto protagonismo como el que tuvo Jean Valjean. Yo no sé de panadería, y mucho menos no quiero ocultarme del sol durante 19 años. En este vecindario reconozco que existen jornadas de bandolerismo, atentado a la autoridad, atracos, blanqueo de dinero, chantaje, contrabando. Ni decir de esas fiestas de difamación y corrupción que se celebran a todos los niveles. Y para complicar mi desgracia, fui premiado en un sorteo con un allanamiento. Sí, señores, un allanamiento. Mientras mis derechos constitucionales estaban disfrutando de unas merecidas vacaciones en un resort, surfeando tranquilamente sobre una tabla en alguna playa paradisíaca. Yo quiero ejercer mis derechos. Quiero ejercerlo como en Haití, como en Afganistán, como en Myanmar, como en Sudán, como en la Franja de Gaza. Quiero que se respeten mis derechos. A este paso voy a terminar creyendo que recibiré un honoris causa por formar parte del crimen organizado. Soy el inocente perseguido, el delincuente inmaculado, el ciudadano ejemplar. Ese ciudadano que contempla felizmente cómo el cielo se va poniendo negro. Ese al que quieren vestir de rojo y amarillo. Oh agosto, ¿quién nos iba a decir que tú terminarías siendo la oveja negra de los meses del año? Tú que te regocijaste con la juventud, tú que nos trajiste alegría, tú que representaste solidaridad con la humanidad, tú que nos diste independencia por segunda vez y hoy no quiere que cantemos, no quiere que toquemos los beatificados, ni siquiera a los canonizados del Vaticano. Pero, ¿sabes qué, agosto? Hoy nuestro chantaje por fin tendrán que rendir cuenta. Por fin se les hará justicia. Breve análisis. El protagonista necesita un abogado, pero no sabe por qué. Esa contradicción constituye el punto de partida. Pregunta, ¿qué desobediencia había cometido? La incertidumbre inicial conduce al personaje hacia una preocupación mayor, la posibilidad de ser perseguido por aquello que expresa o cuestiona. Entonces aparece, soy el delincuente perseguido. Aquí está el núcleo del título, pero ese inocente no representa únicamente al personaje.
representa al ciudadano. Después aparece el delincuente inmaculado. Esta expresión plantea una lucha entre dos percepciones. Para quienes se sienten cuestionados, el ciudadano que denuncia puede ser presentado como delincuente o difamador. Para quienes comparten su preocupación, puede ser visto como una persona que defiende la honestidad. Y finalmente, el ciudadano ejemplar. Aquí aparece el ciudadano común y también el funcionario honesto. Por eso, estas tres expresiones no representan tres personalidades, representan tres posiciones dentro del conflicto social. La obra convierte entonces un conflicto individual en una preocupación colectiva y lo hace mediante el humor. Por ejemplo, fui premiado en un sorteo con un allanamiento y después encontramos otra imagen extraordinaria. Mis derechos constitucionales estaban disfrutando de unas merecidas vacaciones. Los derechos se convierten en personas, se fueron a un resort, están surfeando. Pero detrás de la comicidad existe una preocupación seria, la percepción de que los derechos pueden estar ausentes precisamente cuando el ciudadano más lo necesita. Principales recursos literarios. Nuestra lupa encuentra numerosos recursos. Ironía. Fui premiado en un sorteo con un allanamiento. La situación negativa aparece como si fuera un premio. Personificación. Los derechos constitucionales se van de vacaciones. Intertextualidad. Víctor Hugo y Jean Valjean conectan la obra con Los Miserables. Metáfora. La oveja negra de los meses del año. Agosto adquiere una larga simbólica negativa dentro de la obra. Apóstrofe. Oh agosto, el protagonista habla directamente con el mes. Hipérbole. La exageración aparece, por ejemplo, en el supuesto. Honoris causa por formar parte del crimen organizado. Paradoja. El delincuente inmaculado. Dos conceptos aparentemente incompatibles que dentro del contexto adquieren sentido. Simbolismo cromático. Y aquí tenemos uno de los recursos más originales. Quieren vestirlo de rojo y amarillo. Rojo más amarillo produce anaranjado. Y el anaranjado representa simbólicamente la vestimenta del preso. Por tanto, rojo más amarillo más anaranjado igual a prisión. El autor transforma una posible amenaza de encarcelamiento en una imagen cromática. Autores con quienes dialoga esta obra. Esta obra establece un diálogo con una tradición literaria. Víctor Hugo, por Los Miserables, Jean Valjean y el conflicto entre justicia, castigo y dignidad. Franz Kafka, por el individuo enfrentado a una situación judicial que no comprende. George Orwell, por las preocupaciones relacionadas con poder, lenguaje y libertad. Molière, por utilizar el humor como instrumento de crítica social. Jonathan Swift, por la sátira y la exageración como mecanismo para cuestionar la sociedad. No significa que la obra copia a estos autores, significa que conversa con ellos. Y esa conversación demuestra que la literatura puede viajar de una época a otra. ¿Qué tan original es esta obra? Ahora quiero detenerme en una pregunta que considero fundamental. ¿Qué tan original es Agosto, el inocente perseguido? Mi valoración es harta, y no porque la obra haya inventado la sátira social, la ironía o la crítica del poder. Estos recursos tienen una larga tradición literaria. La originalidad está en cómo los combina el autor y especialmente en la construcción simbólica de Agosto. Tenemos una combinación poco habitual, un conflicto jurídico, una preocupación ciudadana, humor, intertextualidad, simbolismo cromático y un mes convertido en un personaje. Pero hay algo todavía más particular. El autor toma una fecha concreta y la transforma en una experiencia emocional y literaria. Agosto deja de ser calendario, se convierte en memoria, se convierte en preocupación, se convierte en símbolo y después tenemos el título Agosto, el inocente perseguido. El mes identifica el contexto, el inocente identifica al protagonista y juntos construyen el conflicto. También considero original la utilización de
Rojo más amarillo igual anaranjado igual prisión. Es una manera indirecta, visual y casi lúdica de representar una consecuencia grave. Por eso yo diría que la obra posee una originalidad conceptual y simbólica notable. No pretende inventar la sátira, pretende darle una voz propia. ¿Por qué es buena esta obra? Considero buena esta obra porque consigue convertir una preocupación social en literatura. Tiene un conflicto claro, un personaje reconocible, humor, símbolo, intertextualidad y una fuerte dimensión social. Además permite diferentes niveles de lectura. Puede analizarse desde la literatura, la sociología, la psicología, la pedagogía y la ciudadanía. Pero sobre todo tiene una característica que considero fundamental. Deja una pregunta después de terminar. Y una obra que consigue que el lector siga pensando cuando ya terminó de leerla. Ha logrado algo importante. Invitación al canal. Ahora quiero invitarle a escuchar y leer Agosto el Inocente Perseguido. Pero quiero proponerte algo. No escuches solamente la historia. Busca sus símbolos, busca sus contradicciones, busca su humor, busca a Jean Valjean, busca los derechos constitucionales que se fueron de vacaciones, busca el significado de los colores y sobre todo, pregúntate por qué agosto. Porque quizás descubra que dentro de esa obra, agosto deja de ser simplemente un mes. Se convierte en una pregunta. Conclusión. Y llegamos a nuestra conclusión. Agosto, el Inocente Perseguido, comienza con un hombre que no sabe por qué necesita un abogado, pero termina convirtiéndose en la voz de un ciudadano que reclama algo mucho más grande: el derecho a sentirse protegido, escuchado y capaz de expresar sus preocupaciones. La obra utiliza el humor para hablar de asuntos serios, utiliza la ironía para cuestionar, utiliza los símbolos para decir aquello que no expresa literalmente, y utiliza agosto para convertir una fecha en memoria literaria. Por eso, después de colocar nuestra lupa sobre esta obra, podemos decir que su verdadero recorrido es del yo al nosotros. El protagonista empieza diciendo qué delito he cometido y termina reclamando por fin se les hará justicia. Ese recorrido convierte el personaje en una voz colectiva y quizás ahí esté la mayor fuerza de esta obra. No pretende solamente que escuchemos a un inocente. Pretende que nos preguntemos qué ocurre cuando una sociedad siente que necesita defender el derecho a tener voz. Despedida. Soy Antonio Eduardo Fernández. Gracias por acompañarme en nuestra lupa literaria. Recuerden, cuando colocamos la lupa sobre una obra, descubrimos que detrás de las palabras siempre puede existir otra historia. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios mediante.